Hola, te doy la bienvenida a este primer módulo del curso de reclutamiento. En este módulo vamos a entender lo que se hace dentro de la función y nos van a dar los antecedentes. Para ello vamos a entender cuál es el objetivo de un área de reclutamiento, qué hace un reclutador y por último, cuáles son las tendencias dentro de esta área. Soy Santiago Morales, soy Talent Acquisition Coordinator en WorldSelect y te doy la bienvenida a este curso de reclutamiento. Primero vamos a entender cómo es que llegaste hasta aquí y lo más seguro es que tengas 4 posibilidades. La primera fue que quieres incursionar dentro del área. La segunda, te le dan una función. 3, quieres perfeccionar tu quehacer dentro del reclutamiento. Y por último, quieres hacer un cambio de timón dentro de tu carrera profesional. A continuación, les voy a dar cómo está compuesto el temario de este primer módulo. En la primera sección vamos a ver qué se hace en el área de reclutamiento y selección. En la sección 2 vamos a ver el objetivo de reclutamiento. En la sección 3, qué hace un reclutador y cuál es su función. En la sección 4, cuáles son las diferencias entre reclutamiento y selección de personal. En la sección 5, la evolución de reclutamiento y selección. Y por último, en la sección 6, cuáles son las tendencias en reclutamiento. Sección 1, definición de reclutamiento y selección. El reclutamiento se refiere al proceso de identificar, atraer y seleccionar a talentos potenciales para poder cubrir los puestos vacantes dentro de una organización. Hay que entender que el talento es escaso. Este proceso es esencial para poder incorporar talento a las empresas para poder cubrir sus objetivos y sus metas. Y créanme, cuando hace falta gente en la línea de producción o vendedores en una comercializadora o cualquiera que sea el core del negocio, ahí es donde toma relevancia la función de reclutamiento. Pero hay que entender que existen algunos preconceptos y creencias que impiden el desarrollo del área. Estas creencias tienen que ver principalmente en que la gente está esperando afuera de la empresa para poderse incorporar y esto hace que el proceso de reclutamiento sea reactivo y no activo como debería de ser. Estas 5 creencias son que los candidatos están haciendo fila. La segunda, que el talento prolifera. La tercera, que no se tiene que invertir en el reclutamiento. Cuarta, los candidatos quieren hacer carrera dentro de la organización. Y por último, los costos contra la calidad y esto tiene que ver con el ciclo de los empleados. Sección 2. ¿Cuál es el objetivo del reclutamiento? El objetivo es encontrar a los individuos con las habilidades, conocimientos y experiencias necesarias para desempeñar eficazmente las funciones del puesto vacante. Pero ¿por qué la gente piensa que es muy fácil hacer el reclutamiento? Y es que existe una creencia que tiende a subestimar la complejidad del proceso de reclutamiento y que este solamente se refiere al proceso de revisar currículums y entrevistar candidatos. Sin embargo, el poder identificar el talento adecuado requiere de recursos y de una evaluación muy cuidadosa de múltiples factores. En muchos sectores, la demanda de talento supera la oferta. Esto significa que los reclutadores deben vender activamente las oportunidades que hay dentro de la organización a simplemente estar entrevistando personal. Muchas organizaciones tienden a pensar que es lo mismo reclutar que buscar talento y pareciera que no hay diferencias, pero sí las hay. ¿Cuál es la diferencia? La principal es que la búsqueda de talento es un proceso proactivo y esto nos obliga a 2 cosas. Nos obliga a tener actualizada nuestra red de contactos y la segunda es que nos obliga a tener un proceso de reclutamiento innovador y que esté actualizado. Si nos concentramos en las competencias de las personas, la mayoría de los reclutadores tienen una personalidad de ventas, es decir, se enfocan a vender la empresa y a cerrar procesos. Por el otro lado, quienes buscan talento son más bien investigadores, que les gusta bucear entre sus redes de contacto, además de tener un networking activo, disfrutan de la función. El único objetivo es poder identificar al mejor talento en el menor tiempo posible. Sección 3. ¿Qué hace un reclutador? Un reclutador actualmente se les nombra los nuevos marketers porque tienen que conocer habilidades de marketing para poder atraer a los candidatos, así como las empresas atraen a los consumidores. Es un arte el tema del reclutamiento, ya que basa su primicia en poder generar relaciones confiables con los futuros candidatos y para ello va a utilizar herramientas como son los sitios web, correo electrónico, testimonios, herramientas de SEO, todo con la idea de poder generar procesos personalizados, donde va a ser muy importante la honestidad y la transparencia. Si hablamos en términos de marca empleadora, habrá que utilizar las redes sociales, pero para ello habrá que ofrecer contenido que sea interesante. Tenemos que planificar muy bien lo que se va a transmitir y qué mensaje. Además de poder transmitir lo que son experiencias reales, siempre van a ser una fuente muy confiable para poder atraer a los candidatos. Pero si hablamos en términos de marca empleadora, tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿Te has preguntado por qué tus empleados siguen en tu empresa?
sabes qué imagen tienen de tu compañía, se pueden llegar a interesar personal externo en tu empresa, que hace que tu organización sea diferente a las demás. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo vamos a lograr que nos elijan entre otras empresas. Y ya hablando sobre estas preguntas, existe una nueva tendencia que es la fidelización del capital humano, o expresado en otras palabras, en el desarrollo de nuestra marca empleadora. Esto se basa en poder mostrar cómo se siente una persona trabajando para la empresa con el único objetivo de atraer al futuro talento. Sección 4. Las diferencias entre reclutamiento y selección de personal. El reclutamiento se refiere al proceso para poder atraer a los candidatos y al talento idóneo para que se pueda incorporar a la empresa. La selección se refiere a las estrategias para poder elegir de entre estos candidatos convocados al mejor. Es decir, el reclutamiento se centra en saber dónde están los candidatos y cómo los vamos a traer, y para ello vamos a utilizar diferentes formas. Por ejemplo, si estamos hablando de vacantes operativas, lo más seguro es que pueda ser un volanteo o probablemente redes como Facebook e Instagram. Si estamos hablando de candidatos como gerenciales o mandos medios, lo más seguro es que utilicemos bolsas de empleo como son OCC, Computrabajo, Index. Si ya estamos hablando de directores o puestos un poco más específicos, la mejor red para utilizar, sin lugar a dudas, es LinkedIn. O por último, también se puede utilizar una agencia de reclutamiento si es que la vacante puede ser confidencial o se incrementaron los volúmenes de vacantes y requieres mayor apoyo. En fin, todas estas estrategias se refieren al reclutamiento. Ahora vamos a hablar de lo que son las herramientas para la selección, y como mencionábamos anteriormente, estas hablan principalmente de cómo vamos a elegir entre este grupo de personal que ya se convocó, y entre ellos puede haber las pruebas psicométricas, puede haber lo que son diferentes tipos de entrevistas, como son entrevistas en panel, assessment center, entrevista profunda, etcétera. También podemos hacer exámenes médicos o exámenes específicos de habilidades. Por ejemplo, si se requiere conocimiento en inglés, podemos hacer una prueba muy específica respecto a esta habilidad. O también al final están los estudios socioeconómicos que nos van a servir para poder conocer la trayectoria de la persona laboral, y en base a esta experiencia y en base a esta información poder elegir al candidato idóneo para poderse incorporar a nuestra organización. Sección 5. La evolución de reclutamiento y selección. La evolución dentro de esta área tiene que ver principalmente con la llegada de tecnología, lo que nos permite tener 4 etapas muy identificables. El reclutamiento 1.0 eran procesos totalmente tradicionales y había una total desconexión entre el reclutador y la empresa. Con el reclutamiento 2.0 y la llegada del internet y el correo electrónico, se crean los primeros portales de empleo y mejora la comunicación entre los candidatos. El reclutamiento 3.0 hace referencia a que se mejora la experiencia del candidato con la llegada de los ATS, Applicant Tracking System, lo que daba una mejor trazabilidad y mejoraba la experiencia del candidato dentro del proceso. Actualmente estamos en el reclutamiento 4.0, el cual se está caracterizando por la automatización avanzada y el análisis de datos. Con la llegada de tecnologías como son el chatbot y la inteligencia artificial, se pretende que va a mejorar sustancialmente la mejora en los candidatos y va a haber procesos mucho más personalizados. También se espera que con la inteligencia artificial y la analítica y el aprendizaje automático se pueden jugar un rol más importante en la identificación y en la selección de candidatos. También se tiene que pensar en una mayor integración de las diferentes áreas de recursos humanos para tener un enfoque más holístico de este proceso. Sección 6. Tendencias en reclutamiento. La tendencia número 1 habla sobre el fortalecimiento de la marca empleadora y marketing de reclutamiento, con el fin de posicionar a la empresa como un empleador deseable para los futuros candidatos. La tendencia número 2 habla sobre la brecha generacional y también la inclusión en los procesos de reclutamiento. La tendencia número 3 habla sobre la inteligencia artificial y el análisis de datos. El poder utilizar el análisis predictivo para poder predecir el comportamiento futuro de los candidatos dependiendo de procesos anteriores en los cuales hayan participado, aparte de analizar datos históricos de procesos de reclutamiento. El inbound recruiting, como nueva tendencia, habla sobre el poder utilizar marketing digital para poder hacernos llegar de candidatos. Y esto vamos a utilizar lo que son redes sociales, blogs, infografías, ebooks, videos, influencers y todas aquellas estrategias que nos permitan llegar a los candidatos y estos puedan conocer a la empresa y su forma de trabajar y sus valores.
con el objetivo de que el proceso se dé de una manera natural, sin presionarlos, ni intimidarlos, ni generar procesos muy largos ni tediosos. Se debe de enamorar al candidato durante todo el proceso, por eso se habla de procesos personalizados, con el foco final para poderle dar al candidato un rol protagonista y poderlo involucrar en todas las fases del proceso y también conozcan la marca empleadora. Por último, las metodologías ágiles. Si nos focalizamos en las empresas de software, seguramente has escuchado de las metodologías ágiles o el reclutamiento ágil, cuyos pilares básicos son: los individuos y su interacción tienen que estar por encima de los procesos y las herramientas. 2. Las contrataciones rápidas deben estar por encima de la documentación exhaustiva. 3. La colaboración con el cliente está por encima de la negociación contractual. Y por último, la respuesta al cambio es más importante que seguir un plan. El objetivo de esta metodología es aprender durante el proceso de reclutamiento e implementar mejoras que nos permitan ser más productivos. Las metodologías ágiles ayudan a contratar más rápido, pero lo que es más importante es a contratar mejor. Hola, te doy la bienvenida a esta segunda sección del curso de reclutamiento. En él vamos a entender los procesos previos, también cuáles son los tipos de reclutamiento, sus etapas y las fuentes. Soy Santiago Morales, soy Talent Acquisition Coordinator en WorldSelect y te doy la bienvenida a este segundo módulo. Comencemos. I want you for US Army. Es el ejemplo maestro de cómo un mensaje sencillo puede influir tanto en las personas. Tu éxito radica en la calidad del mensaje, en lo directo que es y en la conexión que hace con las personas, lo que da un sentido de urgencia y de patriotismo. A lo largo de los años ha permanecido como un símbolo de reclutamiento militar y de una propaganda eficaz. Sección 1. Los previos al proceso de reclutamiento. Estos puntos que vamos a ver a continuación te van a dar mucha solidez y te van a garantizar que tengas un arranque limpio y sólido y que no se te venga abajo una vez que hayas iniciado. El punto número 1 tiene que ver con la autorización de la vacante y tiene que venir directamente de dirección, y esto porque tiene una relación estrecha con los presupuestos. Punto número 2, tienes el área cliente. Te voy a dar un ejemplo. Vas a buscar a un vendedor, por lo tanto tienes que entrevistar al gerente comercial de esa sucursal y él te va a hablar de territorios, presupuestos, tipo de productos, también con qué cliente se va a topar, y esta información te va a dar muchísima solidez al momento de poder entrevistar a los candidatos. Punto número 3, todo lo que tiene que ver con employer branding y si vas a poder contar con estos elementos. Tendrás que hacer un autoanálisis para saber si cuentas con una marca sólida por parte de tu empresa, también si cuenta con redes sociales, si hay un video corporativo y digamos que hasta la ubicación de Google Maps están muy bien identificados. Estos elementos te van a servir muchísimo para poder atraer candidatos a tu vacante. Ahora nos toca conocer lo que son las condiciones económicas y tienen que ver con horario, con jornada laboral, si le toca un primero, segundo, tercer turno, si hay transporte, si el sueldo que se está ofertando es bruto, es neto, y estos puntos van a ser clave para que los puedas transmitir al candidato. También entender si cuentan con prestaciones superiores a las de ley, gastos médicos, seguro de vida, fondo de ahorro, vales de despensa u otras que haya en el mercado, o si son solamente las prestaciones de ley. También conocer con qué banco se paga, porque increíble que parezca, puede ser que la empresa para la cual estás contratando trabaja con el banco A, inicias el proceso, tienes al candidato y resulta que este candidato tiene un adeudo con este banco y se te cae todo tu proceso. Y también conocer temas como sexo, edad o algún otro elemento que sea importante para la vacante y que tengas que considerar al momento de elegir a los candidatos. Vamos a hablar ahora del descriptor de puesto y voy a utilizar como ejemplo el barista de una cafetería, y uno podría pensar que es un puesto bastante simple y que no tiene ninguna complejidad, pero se sorprenderían de las dimensiones y de los conocimientos que se requieren para poder ejecutar esta función, y así para muchos o la mayoría de los puestos. En este ejemplo tiene que conocer, por ejemplo, de tipos de extracción, de tipos de café, de ratios, de cafeteras, de cómo limpiar o dar mantenimiento a una cafetera, etcétera. El descriptor de puesto nos va a permitir conocer todas las competencias que se consideran relevantes a la hora de contratar a una persona. ¿Qué es técnicamente una descripción de puesto o por qué es importante que la tomemos en cuenta a la hora de entrevistar? Un descriptor de puesto nos da información estructurada acerca de los conocimientos, las habilidades, actitudes y aptitudes, además de la experiencia que se debe de contar al momento de desempeñar adecuadamente un puesto y así contribuir al logro de los objetivos de la compañía. Por lo general, incluye el resumen
de las principales responsabilidades del puesto, así como la descripción de las tareas que tiene asociadas. Se espera que la descripción sea lo más específico posible, evitando generalizaciones, a fin de poder contar con una descripción de funciones y responsabilidades acordes a la posición a cubrir y pensando en los beneficios que este puesto aportará a la organización. Sección 2. El tipo de reclutamiento. El reclutamiento se trata en saber de dónde vas a traer a los candidatos que van a cubrir una vacante. Por lo tanto, podemos identificar 3 tipos de reclutamiento. El tipo número 1 es el reclutamiento de vacantes operativas o reclutamiento masivo. El reclutamiento número 2 tiene que ver con jefaturas o administrativas. Y el tipo número 3 son vacantes especializadas como gerencias, directores o alguna vacante que sea confidencial y que puedes hacerla a través de una empresa de headhunting o algún especialista en reclutamiento. Sección 3. Las etapas de reclutamiento. Aquí vamos a identificar 4 etapas. La primera tiene que ver con el establecimiento de los objetivos de reclutamiento. Tienes que saber cuántas vacantes vas a reclutar, de qué puesto, en qué fechas y tiempos tienes que cubrir la vacante. También conocer el paquete de compensaciones y obviamente el perfil y el descriptor de puesto. La etapa número 2 tiene que ver con el desarrollo de la estrategia. Aquí vas a ver qué tipos de perfiles debemos apuntar la búsqueda, dónde vamos a encontrar estos perfiles, cuándo se dará inicio al proceso de reclutamiento y qué mensaje se le comunicará a los candidatos. La tercera etapa tiene que ver con la ejecución del proceso anterior. Y por último, la etapa número 4 que tiene que ver con medición. Aquí vamos a medir lo que es la calidad del reclutamiento, los tiempos de reclutamiento, la calidad en el servicio, el costo y el tiempo que nos llevó a cubrir la vacante. Sección 4. Fuentes de reclutamiento. Y aquí las podemos dividir en 2 puntos, lo que es el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Referente al reclutamiento interno, tenemos lo que es la campaña de referidos. Esta consiste en que de manera interna las personas o los empleados que ya colaboran dentro de la organización puedan transmitir la vacante de viva voz y atraer candidatos a la empresa. Se puede o no pagar por estos referidos, sin embargo, y una sugerencia es que sí se determinen de manera muy clara cuáles van a ser las reglas del juego y el monto a pagar y en qué momento se va a hacer una vez que el candidato haya concluido todo su proceso para que este monto se pueda pagar y quede de manera muy tácita y transparente para que la gente nos pueda seguir reclutando y al final es una fuente en la cual los candidatos que nos van a referir ya van a conocer la cultura, la forma de trabajo, las condiciones, porque les está llegando la información directamente de gente que ya colabora dentro de la organización. Y la otra fuente de reclutamiento externo es la promoción interna, y esto se refiere a poder ocupar los puestos vacantes de empleados que ya están actualmente colaborando con nosotros, que hemos capacitado y que ya pueden subir a la siguiente posición. Es muy importante lo mismo, tener muy claro los momentos en los cuales se va a hacer la transición y normalmente estos movimientos vienen escalonados, puesto que se vuelve a dar un movimiento al subir a una persona o promocionarla, esta va a dejar su puesto vacante y podemos hacer un escalonamiento, el cual se puede cubrir igual por reclutamiento interno o externo, pero es importante tener muy claro los tiempos y los momentos en los cuales se van a cubrir estas vacantes para que todo sea de manera transparente. El reclutamiento externo se refiere a entender de dónde vamos a traer estos candidatos y como hablábamos hace rato de los tipos de vacantes para un reclutamiento masivo, por ejemplo, se puede utilizar lo que son las ferias de empleo, el volanteo, el periódico, el perifoneo, pero tendremos que entender si los presupuestos están asignados. Por ejemplo, para una vacante administrativa vamos a utilizar lo que son las bolsas de empleo, como son OCC, Computrabajo, Boomerang o cualquiera que se ocupe en tu localidad. Sin embargo, lo mismo, tendrás que saber si cuentas con acceso a la plataforma. Normalmente son licencias que se pueden ocupar desde una vacante o ya se tienen los contratos y las licencias por un año. Ya dependerá de qué tipo de portal vas a utilizar y es importante también que sepas distinguir que entre los mismos portales hay diferencias y algunos se especializan para ciertos rangos. También puedes utilizar lo que son las redes sociales, serán importantes porque de igual forma se puede asignar un presupuesto y esto te puede agilizar, o también la inscripción por grupos, que esto será gratuito, pero todo va unado a la estrategia que estés buscando, porque si requieres prontitud y que tu vacante llegue a más candidatos, lo más probable es que tengas que pagar por el servicio de las redes sociales. Y por último, la fuente para vacantes que son muy especializadas o gerenciales o de dirección, la fuente más importante que podrás utilizar es LinkedIn. Es una red de profesionales que se especializa en publicación y en generar redes y networking entre puro profesionista de ciertas especialidades. Entonces, no dudes en que esta red te va a servir para poder atraer a los candidatos para este tipo de puestos. Sean bienvenidos
bienvenidos al tercer módulo de nuestro curso de reclutamiento. En este módulo vamos a ver todo lo referente a la selección de personal y esto nos va a servir como una especie de tamizado de todos los candidatos que ya captamos en la etapa de reclutamiento para poder conformar la terna que vamos a presentar a nuestro line manager para que llegue a la selección final del candidato que se va a incorporar a nuestra empresa. Este módulo está conformado por 4 secciones. En la primera vamos a ver todo lo que es el proceso de selección de personal. En la segunda sección vamos a ver los elementos que conforman esta etapa. En la tercera sección vamos a ver los aspectos relevantes y por último otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Sean bienvenidos. Sección 1, el proceso de selección. A continuación les voy a mostrar un diagrama genérico de las diferentes etapas que conforman este proceso de selección. Este te va a servir de guía para poder entender en lo general cómo se vive cada una de estas etapas. No es un diagrama que sea definitivo ni mucho menos, pero sí te va a dar muchísima claridad. Inicia de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es publicar la vacante, como ya mencionamos. Hay diferentes tipos de reclutamiento, se puede ir hacia redes sociales, o trabajo, o bolsas de empleo, también se puede postear, etcétera. Pero lo que tenemos que crear y publicar es la vacante y de ahí vamos a poder captar a los primeros candidatos que son los que se van a inscribir o nos van a escribir por WhatsApp o nos van a escribir por mensaje en las redes sociales, etcétera. Entonces tenemos que estar preparados para contestar a estos candidatos y darles información que les sirva de complemento. Posteriormente viene una entrevista preliminar en la cual vamos a hacer una primera barrida en la cual vamos a confirmar lo que es la ubicación de la vacante, la edad, los estudios que tienen, etcétera. Es como una primera selección muy rápida y ya empiezas a deslindar. También es muy importante en esta etapa que se pueda mencionar el sueldo, porque esto te va a quitar a la gente que nada más está ociosa o que nada más pregunta por preguntar, pero ya con estas primeras preguntas quitarte, digamos, un 70% de candidatos que no están interesados realmente en la vacante. Posteriormente viene lo que llamamos quick reference, que son tener como los datos generales del candidato, nombre, etcétera. Algunos datos referentes también, por ejemplo, a los estudios que ya nos permitan ir perfilando al candidato. Programar algunas pruebas psicométricas que nos sirvan también para entender si el candidato realmente está interesado en el proceso. En esta etapa a veces mandamos pruebas y ya los candidatos ya no están interesados en comprometerse con responder con las pruebas y compartir como cierta información. Aquí ya se integra de manera general su currículum, las pruebas psicométricas, también probablemente información económica general del candidato, se puede acompañar ya de recibos de nómina y esto va a dar mucha información al line manager, cliente final, para poderse ya interesar en nuestros candidatos. Una vez que él recibe esta información, nos va a dar fecha de cuándo se va a iniciar el proceso de entrevistas, porque ya tenemos que empezar a coordinar agendas, cómo se van a poder dar las entrevistas. Estas entrevistas se pueden dar de manera presencial o por videollamada. Posteriormente, si el candidato es validado por nuestro line manager o área cliente, ya se van a poder programar los estudios socioeconómicos y probablemente también los exámenes médicos o check-ups que nos van a servir de guía para entender si este candidato puede ser considerado. Por último, si este candidato está bien en sus referencias, nos abrió las puertas de su casa, pudimos checar las referencias vecinales, etcétera, y salió bien en el examen médico, puede ser que ya le podamos empezar a conformar una propuesta económica, la cual tiene que venir firmada por la empresa y por recursos humanos. Normalmente no se estila, pero realmente es una muy buena práctica, porque al final puede ser que el candidato esté trabajando en su empresa y pueda tener temor o no vea una muy formal en la cual ya pueda renunciar a su empleo para poderse integrar. Y si la persona no está trabajando, pues le das muchísima formalidad, porque al momento de la lectura tú ya le puedes empezar a hablar de cuál es la fecha en la cual estás esperando que se integre. También le vas a poner ya de manera muy clara las condiciones económicas, lo cual le va a dar muchísima certeza y seriedad de que se va a incorporar a una empresa totalmente seria, identificar temas de horario, las condiciones y las fechas de cuándo se le va a pagar, si se le van a dar uniformes o que él mismo te pueda complementar con documentación que tú vas a requerir para poderlo incorporar. Y por último ya viene lo que es la etapa de contratación, que nos va a servir para dar de alta en la nómina y también ya se va a conformar su expediente con todo lo que fue su proceso de reclutamiento, de selección y junto con su propuesta económica, y en este momento ya se estaría dando por inicio la etapa de onboarding y de incorporación a la empresa. Tenemos que entender que nuestro proceso de selección es un proceso de filtrado en el cual tenemos que ir segmentando a los candidatos que cumplen o no con ciertas características de la vacante. Y para ser más claro, por ejemplo, si nos piden un puesto en el cual solamente se requiere personal con licenciatura, en este proceso vamos a ir segmentando a todos
aquellos candidatos que no cumplen con este requisito. Por ejemplo, también puede ser el rango de edad. Si nos piden X rango de edad, tenemos que en este proceso tener que ir haciendo este tamizado e ir quitando aquellos candidatos que no cumplen con este candado o con este requisito. Por ello es muy importante el perfil y el descriptor de puesto, porque ellos nos van a dar muchísima claridad de cuáles son las características que se tienen que cumplir para poder llegar al candidato ideal. A manera de resumen, lo que vamos a hacer en nuestro proceso de selección es alinear tanto las competencias o habilidades blandas del candidato, conocer la parte del conocimiento técnico o lo que son las habilidades duras, y estas van a tener que empatar con las condiciones económicas. Una vez alineados estos tres elementos, nos van a poder permitir seleccionar al candidato, porque de otra forma, si no estuvieran bien, por decir, tenemos un candidato muy compenetrado en las habilidades blandas, también en la parte técnica, pero las condiciones económicas no son apropiadas, es probable que este candidato no vaya a durar dentro de la compañía. Entonces, tenemos como reclutadores de poder entender estas tres secciones, estas tres complementos, estas tres etapas que conforman a un candidato, alinearlas o saber si se van a poder alinear. Esto se va a hacer a través de nuestro proceso de selección, y por último, si esto está bien, vamos a poder considerar a un candidato como finalista para que sea seleccionado y pueda seguir con su proceso. Sección 2, los elementos del proceso de selección, y prácticamente lo vamos a dividir en dos. La primera, lo que son las entrevistas, y aquí nos va a servir para poder medir, digamos, las habilidades blandas, el engagement que tenga con la compañía, y la parte 2, que son las pruebas, que pueden ser a su vez pruebas psicométricas que nos van a medir y apoyar para lo que es las habilidades blandas, y también lo que son las pruebas técnicas, en las cuales vamos a poder corroborar los conocimientos que se requieren para poder desempeñar alguna función del puesto que se está postulando el candidato. Vamos a la parte de las entrevistas. Las entrevistas las podemos dividir en lo que son las entrevistas iniciales o entrevistas telefónicas, que nos van a servir muy rápido para poder hacer una segmentación. Aquí vamos a poder ver temas como son la edad, el sueldo, dónde viven, su experiencia previa, etcétera. Es una entrevista que tiene que tener una duración no mayor a los 10 minutos y lo tenemos que enfocar principalmente en el tema económico. Esto quiere decir que si el candidato se adecua en cuanto al sueldo a las características del puesto, porque de no ser así no podría continuar en el proceso, y esto nos ahorra de primera mano muchísimo tiempo que se le tendría que invertir posteriormente al candidato, y resulte que al final no era acorde al salario, aunque tenía todas las competencias y todo el conocimiento. Luego vendrá lo que es la entrevista profunda. En esta entrevista se le tiene que ya dedicar una mayor cantidad de tiempo, y ya vamos a ahondar muchísimo más tanto en las características personales del candidato, y normalmente se inicia con esta parte de que nos pueda platicar de manera general cuál es el entorno que está viviendo, y la segunda ya es hacer toda una revisión del recorrido laboral, en el cual vamos a ir entendiendo cuál fue su desarrollo y su crecimiento, y cuáles fueron las funciones en cada una de las partes, hasta llegar a la parte final o la experiencia actual, que tiene que estar muy alineada al puesto que estamos postulando, y donde vamos a poder entender de manera muy detallada cómo él desempeña la función, cuál es su organigrama, cuáles sus roles de mando o sus cuotas de mando, etcétera. Entrevista profunda. En este tipo de entrevista vamos a ya entender a mayor detalle cuál es la experiencia del candidato, y la podemos segmentar en dos etapas. La primera, lo que es el entorno personal, para conocer de manera general la parte familiar, sus valores, sus demandas económicas, cuáles han sido de cierta forma su autopercepción, etcétera. Y también viene ya la parte profesional, en la cual ya vamos a ir entendiendo a mayor detalle cuáles han sido las últimas experiencias, y vamos a ir trabajando en cada una de ellas. Nos va a tener que, o sugerimos que nos pueda platicar respecto a las funciones que tenía, el sueldo, el motivo de salida, y así en cada uno de los empleos los cuales conforman su trayectoria laboral. Obviamente se entiende de manera general que la última experiencia es la que va a estar acorde al puesto al cual se está postulando, y aquí de cierta forma, de manera estratégica, habrá que dedicarle un mayor tiempo para poder entender cómo hace su función, cuáles son sus actividades, cuáles son las responsabilidades, etcétera, para poder tener una fotografía completa
y poder entender si se puede adecuar su experiencia al puesto que se está postulando. Tenemos otro tipo de entrevista que van combinando una evaluación al momento que se va realizando. La primera es la entrevista por panel y la segunda es el assessment center. Vamos a la entrevista por panel. En esta participan expertos que están involucrados con la función, es decir, va a entrevistar recursos humanos, va a entrevistar el supervisor y va a entrevistar el gerente de operaciones, todo al mismo tiempo. Esto nos sirve para conocer diferentes puntos de vista y grados de interacción y de responsabilidad a los cuales va a estar respondiendo este puesto. Y la otra es que se van a optimizar los tiempos de la entrevista porque en una sola sesión se van a poder obtener todas las respuestas. Esto suele ser muy enriquecedor tanto para el candidato como para los involucrados para poder llegar a la conclusión de un candidato ideal. El Assessment Center no es otra cosa más que un ejercicio en tiempo real de las actividades que tiene que desempeñar en el día a día en el candidato y que va a estar conformado por un panel de expertos que va a estar observando cómo realiza estas actividades. En este ejemplo que voy a dar es una recepcionista que va a estar recibiendo a diferentes personas para irlos canalizando hacia la planta, cómo va a ir respondiendo, por ejemplo, el conmutador y cómo va a recibir paquetería. También en este tipo de ejercicios suelen agregarse ciertos elementos de presión o de tiempo para poder ver cómo maneja el candidato este tipo de elementos. Es decir, puede ser que en el ejercicio lleguen 3, 4, 5 personas a la vez y esté sonando el teléfono activamente y a la vez llega la paquetería. Suelen exagerarse para poder ver cómo es la interacción en el día a día y cómo va a resolver estas dinámicas que se le va a presentar. Del otro lado, el panel va a tener una hoja de evaluación donde se van a medir ciertos elementos que van a ir calificando y al final se van a reunir para poder comparar sus resultados, sus calificaciones y van a poder llegar a una conclusión de quién es la persona que puede cubrir el puesto. Esto a su vez solamente se va a complementar obviamente tanto con las pruebas psicométricas como una entrevista que haya realizado recursos humanos. De esta forma vamos a poder llegar a unos candidatos que puedan ser los más cercanos a los requerimientos que se van a necesitar. Las pruebas psicométricas son herramientas diseñadas para medir diferentes aspectos del funcionamiento psicológico de una persona. Estas pruebas evalúan variables como la inteligencia, las habilidades cognitivas, la personalidad, las aptitudes y los intereses. Se utilizan en una variedad de contextos como la selección de personal, la orientación vocacional, la evaluación clínica y la investigación científica. En WorkSelect contamos con una plataforma de evaluación psicométrica y contamos con diferentes pruebas como son Clever, que es para comportamiento, Raven, matrices, Basic, que es para inteligencia, Alport, valores, Cosmic, personalidad, Laigo, estilo de mando, Gordon, que es otra prueba de personalidad, tenemos MOD, tenemos IPB, tenemos SABIC, que es para valores, Terman, que es una prueba de inteligencia, 16 factores de personalidad y Wonderlic, que es una prueba de inteligencia también. Es muy importante en estos elementos de selección que se cuente con una evaluación técnica que esté acorde al puesto que se está evaluando. Por decir, si estamos buscando un montacarguista, debemos de hacer un examen en patio referente a montacargas. Un chofer tiene que aplicar una prueba técnica, una prueba teórica de manejo, de reglamento, de tránsito y también una prueba en patio. Por ejemplo, una recepcionista, como ya mencionamos, que sepa manejar el conmutador, que sepa transferir llamadas. También, por ejemplo, si se requiere el manejo del idioma inglés, aplicar una prueba que nos pueda dar la certeza de que la persona puede dialogar y puede desenvolverse en este idioma. O, por ejemplo, en el área de sistemas, en los lenguajes de programación propios que se utilizan en la compañía. Esto va a ser de suma importancia porque nos va a permitir realmente conocer si la persona que se está candidateando cuenta realmente con las competencias y los conocimientos técnicos para desempeñar su puesto y en el momento que se integra a la compañía realmente pueda tener un desempeño óptimo y así garantizar su permanencia dentro de la organización. Sección 3. Aspectos relevantes del proceso de selección. Estos 4 elementos que voy a mencionar a continuación nos va a realmente permitir de manera cierta y concisa cuál es el quehacer del candidato y si podemos confiar y validar la información que nos dio. La primera son sus referencias, la segunda es el check-up médico, la tercera son los exámenes toxicológicos y la cuarta es el estudio socioeconómico. No es necesario que se apliquen los 4, también tendrás que hacer una evaluación dependiendo del tipo de puesto, cuál es el que es acorde a lo que estás buscando
buscando y el tipo de puesto. Vamos a la primera, las referencias. Estas pueden ser las referencias laborales, el buró de incidencias legales y el buró de crédito. Vamos al primero, lo que son las referencias. A través de una llamada telefónica y previo aviso con el candidato, vamos a poder marcar a los antiguos empleadores para poder conocer cuál fue el puesto que desempeñó, el motivo de salida, el sueldo, si lo recomiendan y generar una evaluación del candidato. Con el buró de incidencias legales vamos a saber que el candidato cuenta con demandas de pensión alimenticia, si ha estado en la cárcel, si tiene demandas civiles o laborales en tránsito, y esto nos va a dar mucha certeza del marco legal del candidato. Y por último, con el buró de crédito vamos a poder entender y tener acceso a su información económica con tarjetas de crédito, y esto nos va a dar cierta certeza referente al manejo económico que tiene el candidato y también de los activos con los que cuentan, para que eventualmente con esta información, si en un futuro se le vuelve a requerir, saber si tuvo un crecimiento desmedido en sus activos y también eventualmente saber cómo es el manejo de su efectivo. Referente al check-up médico, este lo tiene que realizar o una institución clínica que esté avalada, y lo que nos va a permitir es conocer el historial médico del candidato y saber si estamos en riesgo, por ejemplo, de alguna enfermedad, también si nos ocultó una de ellas, y al final evaluar sus condiciones físicas y el desempeño de una actividad que requiere el puesto. Los exámenes toxicológicos nos van a permitir saber si hay algún antecedente del manejo de sustancias prohibidas para el desempeño de su función. Por ejemplo, si vamos a contratar a una persona que va a manejar un tráiler, un montacargas o en general alguna actividad que es demandante, es muy probable que sean proclives al uso de sustancias. Entonces, con este tipo de exámenes nos van a permitir saber de manera muy cierta y profesional a través de una clínica o de una institución avalada, saber si contamos con esos antecedentes. Y por último, el estudio socioeconómico. Esta es una evaluación que se realiza para poder obtener una comprensión más completa del candidato, más allá de sus habilidades técnicas y de sus habilidades y de su experiencia laboral. Este tipo de estudios se enfoca principalmente en aspectos sociales y económicos que pueden influir en el desempeño y en la adecuación del candidato para el puesto. Aquí te explico algunos componentes claves. Lo primero es la situación económica personal. Aquí se va a evaluar la estabilidad económica del candidato, incluyendo su situación financiera, el nivel de ingresos y cualquier otro factor económico relevante. Esto puede ayudar a prever la necesidad de un salario específico o las expectativas económicas del candidato. 2. El contexto familiar. Aquí se analiza la estructura familiar del candidato, lo que puede incluir la situación de su núcleo familiar, las responsabilidades de los familiares y el apoyo social disponible. Esta información puede ser relevante para comprender posibles desafíos en cuanto a horarios de trabajo y de ubicación. 3. El historial laboral y de educación. Incluye una revisión de la trayectoria educativa y profesional del candidato, buscando patrones de desarrollo académico y laboral que puedan identificar e indicar estabilidad y crecimiento. 4. Condiciones de vida. Examina las condiciones de vida del candidato, como el tipo de vivienda, la calidad del entorno, que pueden influir en su bienestar general y su capacidad para poder cumplir con las demandas del trabajo. 5. Aspectos sociales. Considera la participación del candidato en actividades sociales y comunitarias que pueden reflejar habilidades de trabajo en equipo y su compromiso con la comunidad donde vive. El propósito principal del estudio socioeconómico en la selección de personal es tener una visión integral del candidato, lo que puede ser útil para hacer una elección más informada sobre la idoneidad para el puesto. Sin embargo, es muy importante manejar esta información con sensibilidad y conformidad conforme a las leyes de privacidad y antidiscriminación para evitar cualquier sesgo en el proceso de selección. Sección 4. Otros factores a considerar. Y estos factores tienen que ver con la parte humana. Tenemos que entender que si, por ejemplo, nuestro proceso está automatizado, ser empáticos en que estamos tratando con gente y personal que está buscando empleo, y no entendemos la presión económica que están viviendo, la presión social y de cierta forma la necesidad de poder encontrar trabajo para poder dar el suministro y el sustento a su casa. Entonces, ser muy cercano a ellos. La segunda tiene que ver con la comunicación. Hay cierta información sensible que les vamos a solicitar, pero créanme que cuando nosotros les comunicamos para qué se va a utilizar, la mayoría de los casos te lo proporcionan. Y también entender que esta información que se les va a solicitar está realmente apegada y se requiere por el perfil y el descriptor de puesto, y ser sumamente objetivos en nuestra toma de decisiones y de la información que vamos a solicitar. Y por último, ser muy honestos con los candidatos en el momento de que no hayan sido ya seleccionados, para poderles informar de manera directa y muy respetuosa que ha acabado su proceso, y agradecerles su participación y en la medida de lo posible informarles el motivo. Tenemos que saber y estar conscientes que estamos trabajando con seres
seres humanos y que nosotros somos solamente parte de un proceso y de una etapa que ellos están viviendo. Así que poner manos a la obra y no perder esta parte humana que nos tiene que distinguir en nuestro quehacer como reclutadores. Sean bienvenidos al módulo 4, competencias laborales. En este módulo vamos a ver qué son y su definición. 2, cuáles son los tipos y por último, en qué vamos a utilizar las competencias dentro de un proceso de selección. Sean bienvenidos. Sección 1. ¿Qué son las competencias laborales? De acuerdo a Marta Hayes, una reconocida autora argentina en este tema, hace referencia a las competencias como las características de personalidad devenida en una serie de comportamientos que generan un desempeño exitoso en el desarrollo de un puesto de trabajo. Hay 4 ejes en los cuales se manifiestan las competencias laborales y son las siguientes. Lo primero es saber, que son los conocimientos. 2, el saber hacer, que son las habilidades. 3, lo que es querer hacer, que son las actitudes. Y por último, el poder hacer, que son las aptitudes. Todo esto se conjuga para poder manifestar de cierta forma un grado de dominio en una competencia laboral, las cuales vamos a ver a continuación. Sección 2. Tipos de competencias. Cardinales. Son aquellas que son aplicables a todos los miembros de la organización y que representan la esencia de la empresa y que nos permiten alcanzar la visión organizacional. Competencias específicas gerenciales. Son aquellas que son aplicables a ciertos colectivos dentro de la organización y que corresponden a aquellos que tienen a cargo personas, es decir, aquellos que son jefes de otros. Y por último, las competencias por áreas, que corresponden a aquellas personas que forman parte de una misma área o departamento y que deben de contemplar y presentar ciertas características para el desempeño óptimo de sus funciones. A continuación, voy a enunciar algunos ejemplos de competencias cardinales y son la adaptabilidad al cambio, compromiso a la rentabilidad, ética, flexibilidad y adaptación, iniciativa, innovación y creatividad, integridad, justicia, respeto, responsabilidad social, sencillez y temple. Ejemplos de competencias gerenciales son conducción de personal, dirección de equipos de trabajo, empowerment, entrenador, entrepreneural, liderazgo por el cambio y visión estratégica. Ejemplos de competencias específicas por área son adaptabilidad, calidad y mejora, capacidad y planificación, cierre de acuerdos, colaboración, comunicación eficaz, conocimientos técnicos, desarrollo del talento, dinamismo, gestión y logro de objetivos, habilidades mediáticas, influencia y negociación, iniciativa, manejo de crisis y por último, orientación a resultados con calidad. Sección 3. ¿En qué utilizar las competencias laborales? Les voy a mostrar 10 ejemplos de diferentes puestos dentro de una organización y van a ver cómo las competencias varían entre uno y otro y esto va acorde a la responsabilidad, a las funciones y yo les pido por favor que lo vayan analizando, que sean críticos y que vean cómo van cambiando y creo que va a servir mucho para ejemplificar el uso de las competencias. El primer ejemplo es el gerente general o CEO. Él va a requerir lo que es el liderazgo, la toma de decisiones, comunicación efectiva y gestión del cambio. Gerente de ventas, habilidad de negociación, orientación a resultados, empatía y comunicación efectiva. Gerente de recursos humanos, resolución de conflictos, habilidad de mediación, trabajo en equipo e inteligencia emocional. Gerente financiero, pensamiento analítico, resolución de problemas, atención a detalle y gestión del estrés. Gerente de producto, pensamiento estratégico, comunicación efectiva, resolución de problemas y orientación a resultados. Gerente de logística, gestión del tiempo, resolución de problemas, comunicación efectiva y adaptabilidad. Gerente de compras, habilidad de negociación, pensamiento estratégico, ética profesional y gestión de relaciones. Gerente de marketing, creatividad, comunicación efectiva, orientación al cliente y capacidad de análisis. Gerente de tecnología, pensamiento analítico, innovación, trabajo bajo presión y comunicación y colaboración interdisciplinaria. Gerente de calidad,
atención al detalle, enfoca la mejora continua, gestión del cambio y capacidad de observación. Nosotros como reclutadores debemos de tener mucha claridad en los puestos y en las competencias e ir ensayando, preparando nuestras preguntas para detectar, y verán que cuando estén realizando las entrevistas van a poder hacer una selección mucho más acertada que ayudará a la persona que se va a integrar, y vamos a poder integrar personas que contribuyan a la organización. A continuación, vamos a ver qué es una entrevista por competencias, y para ello vamos a desglosarlo. Vamos a ver 7 secciones. La primera es qué es la entrevista por competencias. 2, preparando la entrevista. 3, cuáles son los errores más comunes. 4, cuáles son los componentes de una selección eficaz. 5, la metodología STAR. 6, tipos de preguntas en la metodología STAR. Y por último, la premisa básica y algunas consideraciones. ¿Qué es una entrevista por competencias? Es una técnica utilizada en los procesos de selección para identificar las habilidades específicas de un candidato. A diferencia de las entrevistas tradicionales en las cuales te enfocas en su educación y en su experiencia laboral, aquí vamos a detectar aquellas competencias, habilidades que posee el candidato para el desempeño de sus funciones en el puesto. Sección 2, preparando la entrevista. En el primer punto vamos a verificar que el candidato cuenta con el perfil, con alguna metodología rápida que hemos mencionado, en donde podamos verificar que cuenta con las características en edad, en experiencia, en los trabajos que se ha desempeñado, en la ubicación, etcétera, poder verificar de manera general que está dentro del perfil. En el punto 2 vamos a requerir un CV con el cual podamos guiar nuestra entrevista. Este punto es sumamente importante, ya que actualmente los candidatos ya no suelen compartirlo, por increíble que parezca, pero vamos a tener que solicitar un currículum que esté completo y que nos pueda servir como guía para la entrevista. En el punto 3, lo que son los antecedentes educativos, verificar que realmente cumple con las características académicas que se requieren para desempeñar el puesto. Es decir, si nos piden un puesto que se requiere cierta licenciatura y eventualmente un nivel máster, etcétera, poderlo corroborar. Y por último, las características laborales. Con ello vamos a poder verificar lo que es su trayectoria laboral y poder garantizar que cuenta con la experiencia necesaria para postularse en el puesto actual, el cual va a contar con las garantías para el desempeño de sus funciones. Sección 3. Errores comunes en una entrevista. 1. Primera impresión. Que los prejuicios que tengamos no permitan que un candidato pueda desarrollar de manera adecuada y completa su entrevista. 2. Olvidar el puesto al que se está postulando. Esto suele ocurrir después de un largo día que estamos realizando entrevistas para diferentes puestos. Entonces tenemos que tener conciencia de cada entrevista que vamos a iniciar, saber qué puesto para que las preguntas que hagamos estén orientadas. 3. Una habilidad influye excesivamente. Esto quiere decir que el candidato tiene una competencia muy desarrollada y está acaparando la mayoría del tiempo de la entrevista. Se requiere de la habilidad del entrevistador para orientar las preguntas y administrar el tiempo para poder indagar respecto a todas las competencias. Sesgo negativo. Y se basa en la premisa de algunos entrevistadores en los cuales piensan que todos los candidatos mienten todo el tiempo. 5. Estado de ánimo. ¿Y quién no ha tenido un mal día? De mucha objetividad por parte del entrevistador para poder separar su vida personal de la profesional y determinar si ese día puede desarrollar las entrevistas de manera adecuada. 6. Duplicidad de preguntas. El entrevistador no está concentrado y está siendo muy reiterativo en estar preguntando e indagando información sobre ciertas competencias. Se requiere de enfoque y poder redirigir la entrevista. 7. Prejuicios y estereotipos. Refiere a sesgos que tenga el entrevistador que no permitan el libre desarrollo de la entrevista para un candidato. Y por último, que no se haya planificado de manera adecuada la agenda del día y se tenga una presión del tiempo para el desarrollo de todas las entrevistas. Sección 4. Componentes de una selección eficaz. Las competencias son habilidades que algunas personas disponen mejor que las otras. Incluso son capaces de transformarlas y hacerlas más eficaces para una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de evaluación. Las personas aplican integralmente sus actitudes, habilidades y conocimientos adquiridos. Cada empresa deberá realizar un análisis cuidadoso de cuáles son las competencias en la misma, tomando en cuenta las características de la organización y de los propios puestos de trabajo que la conforman. De esta manera, no existe un catálogo universal de competencias, ya que, como decíamos anteriormente, cada empresa deberá determinar cuáles son las que aplican para cada uno de sus respectivos puestos. Sección 5. Selección eficaz
o también conocida como la metodología STAR. ¿Cuáles son las características de una entrevista bajo esta metodología? Uno, que está basado en comportamientos previos. La premisa de estas entrevistas es que el comportamiento pasado es un buen indicador del comportamiento futuro. Por eso las preguntas se enfocan en situaciones reales que el candidato haya enfrentado. 2. Preguntas estructuradas. El entrevistador formula preguntas orientadas a evaluar las competencias específicas previamente definidas, como son el liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad, resolución de problemas. 3. Ejemplos concretos. Se pide al candidato que describa situaciones específicas en las cuales haya demostrado la competencia en cuestión. Estas preguntas suelen seguir el modelo STAR: situación, tarea, acción y resultado. Por último, competencias clave. Dependiendo del puesto de la empresa, las competencias pueden variar, pero algunas comunes son la comunicación, resolución de conflicto, pensamiento analítico, trabajo en equipo u orientación a resultados. El método STAR para reclutar nos permite tener una metodología para poder identificar las competencias y saber si el candidato cuenta con ella o no para el desempeño de sus funciones. Por el otro lado, para el candidato le da y le brinda una metodología para responder cualquier tipo de pregunta de comportamientos pasados, siguiendo los conceptos que están en las palabras que componen el acrónimo. El asunto es plantear o definir una situación del pasado, las tareas que la persona evaluada tuvo que realizar ante dicha situación y las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. Situación. Detalla el contexto. Se recomienda comenzar haciendo preguntas abiertas sobre una situación específica que revele algún comportamiento pasado, referida a una competencia o habilidad determinada. Pueden hacerse preguntas como: cuénteme sobre alguna ocasión en donde usted, o deme un ejemplo en el que usted, tarea, describe el reto al que te enfrentaste. Tiene que ver con realizar preguntas acerca del rol específico del candidato en la situación. Haga preguntas como: ¿cuál era su rol en este ejemplo? ¿Qué se le pidió hacer en esa situación? Acciones. En esta etapa es fundamental, ya que debe lograr captar y entender las acciones concretas y específicas que realizó el postulante en términos de comportamiento para tratar de resolver una situación. Utilice preguntas como: ¿qué hizo o dijo? ¿O qué paso llevó a cabo para poder abordar la oportunidad o solucionar el problema? Resultados. Cuantifícalo. Finalice indagando sobre qué resultado obtuvo el candidato. Si corresponde, también puede preguntarle qué aprendizaje rescata de esta situación. Utilice preguntas: ¿cómo se solucionó la situación? El modelo STAR es una manera sencilla de organizar la conducción de una entrevista de selección en busca de evaluar competencias, siguiendo los conceptos que están en las palabras que componen el acrónimo. El asunto es plantear o definir una situación en el pasado, las tareas que la persona evaluada tuvo que realizar ante dicha situación, las acciones que tomó y cuáles fueron los resultados alcanzados. Con el método STAR se busca seguir esa secuencia en orden de destacar alguna de las etapas de la respuesta. Sección 6. Tipos de preguntas en la metodología STAR. Preguntas de comportamiento planeadas. Son aquellas que son formuladas para extraer información de manera exhaustiva de cada una de las competencias predominantes en el perfil. Preguntas de seguimiento. Son aquellas intervenciones que son necesarias durante las respuestas de un candidato para poder redirigir al objetivo de la pregunta. Para las preguntas de situación utilizaremos qué pasó, dónde, cómo, cuándo y con quién. Para las de tarea, cuál fue tu rol, qué se debería de hacer, para qué y qué esperaba usted. Para las preguntas de acción son qué se hizo, cómo, qué pasó, por qué, describe el paso a paso. Para las preguntas de resultado serán cuál fue el efecto, qué indicadores afectó y qué cambió posteriormente. Sección 7. Premisa básica y algunas consideraciones. A manera de resumen, lo que hablamos sobre este método es que los comportamientos pasados pueden predecir comportamientos futuros bajo similitudes de circunstancias. Por lo tanto, el reclutamiento eficaz va a buscar ejemplos de estos comportamientos reales en un candidato. Algunas consideraciones que debemos de tomar, por ejemplo, para candidatos que hablan poco, es que se verifique el entendimiento de la pregunta, que seamos pacientes y se mantenga el silencio y que haya empatía.
Para candidatos que hablan mucho, mencionarles el tiempo destinado para la entrevista, retomar el rumbo de la conversación y hacer preguntas de seguimiento. Efectividad del método STAR. Es efectivo porque induce la activación de la memoria del candidato para poder exponer sus experiencias. Si el candidato no ha vivido situaciones, tareas, acciones y resultados similares que permitan ver en él una competencia, la entrevista se ve truncada y por ello nos va a permitir tomar decisiones más acertadas durante el proceso de selección. Con una entrevista en la que se emplea este método, se puede determinar si un candidato cuenta con el saber, el know-how en un contexto determinado. Además, se pueden comparar las respuestas de los postulantes y establecer cuál de ellos es el más apropiado para desempeñarse en un puesto. Lo que no se debe de hacer en una metodología STAR es preguntar sobre sentimientos y opiniones personales, planteamientos teóricos o dirigidos al futuro, preguntas que dan la respuesta y calificativos. No se acepten este tipo de preguntas, le llamamos teóricas o falsas. Sean bienvenidos a la sección de pruebas psicométricas. En esta sección vamos a ver lo que son las diferentes pruebas que manejamos aquí en WorldSelect. La primera es Cleaver, que es de comportamiento, 2 Raven, que son matrices, 3 Varsit, inteligencia, Allport, que es de valores, Caustic, que es de personalidad, LIFO, estilo de mando, Gordon, personalidad, tenemos MOS, que es una prueba social, IPB, ventas, Savic, que es para valores, Terman es inteligencia, 16 factores de personalidad y Wonderly, que también es una prueba de inteligencia. Ahora vamos a ver lo que es la prueba Cleaver, que es un test que mide el comportamiento y habilidades en diferentes contextos. Evalúa cómo actúa una persona en situaciones normales, motivada y bajo presión. Las dimensiones evaluadas son empuje, influencia, constancia y apego, y contexto de evaluación: ambiente normal, motivación y presión. La siguiente prueba es Raven, que son matrices y tiene que ver con inteligencia. Esta prueba mide la capacidad intelectual general y las habilidades de razonamiento no verbal. Evalúa la inteligencia fluida, que es la capacidad para resolver problemas nuevos sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo de esta prueba es identificar al potencial cognitivo del individuo utilizando tanto entornos laborales como educativos. Consiste en una serie de matrices visuales en las que el evaluado debe identificar el patrón faltante. Se presentan figuras geométricas organizadas de manera lógica y se debe seleccionar la opción correcta que completa la secuencia. Las áreas evaluadas son razonamiento abstracto, percepción visual y resolución de problemas. Varsit es una prueba que mide lo que es inteligencia. Esta prueba nos ayuda a determinar de manera rápida el nivel de inteligencia de un grupo de personas, detallando también la capacidad de aprendizaje de los evaluados. Proporciona una medida rápida de la capacidad de aprendizaje al evaluar factores de inteligencia verbal y razonamiento numérico, además de incluir elementos cognitivo-lógico-verbales e información general. Existen 5 dimensiones en las cuales se enfoca esta prueba, lo que son conocimientos generales, razonamiento verbal, comprensión de vocabulario, razonamiento lógico y razonamiento numérico. La prueba de Allport mide lo que son valores e intereses. Esta prueba mide los principios y valores morales que rigen la conducta del individuo. La prueba de Allport puede resultar de utilidad a las empresas cuando persiguen conocer algo más del candidato a un puesto que sus conocimientos o sus aptitudes en una materia específica. Esta prueba puede reportar mucha información de cómo es la persona. El objetivo es determinar el peso relativo que tiene para un individuo determinando 6 tipos de valores: el teórico, económico, estético, social, político y religioso. La prueba Caustic. Esta prueba mide lo que es personalidad, en la cual se pronostica el comportamiento que el individuo tendría en su vida laboral. Mide aspectos laborales de personalidad, estilos administrativos y desempeño en el trabajo. Se evalúan a través de 20 dimensiones de comportamiento relacionadas con el desempeño laboral. Los factores evaluados son el grado de energía, adaptación al trabajo, naturaleza social, liderazgo, naturaleza emocional, subordinación y modo de vida. La interpretación requiere de más trabajo que la simple revisión de la gráfica porque requiere una interpretación de factor por factor. Lo que es la prueba LIFO, esta prueba mide lo que son los estilos de mando. Su propósito viene haciendo referencia al acrónimo que es Life Orientations, que refiere a la orientación sobre estilos de vida y trabajo. Evalúa habilidades laborales como la toma de decisiones, resolución de problemas y trabajo en equipo. El objetivo principal es conocer las fortalezas y debilidades de una persona en su estilo de trabajo, tanto en condiciones normales como bajo presión, enfocado en líderes como es el proyecto, gerencial o dirección. Los estilos de liderazgo en LIFO son dar y apoyar, tomar y controlar, mantener y conservar y adaptar y negociar. No se trata de que un estilo sea mejor de otro, sino que tengamos que identificar cuál es el adecuado para cada uno de los puestos. Prueba de Gordon es una prueba de personalidad
que evalúa al individuo a través de 9 rasgos claves que influyen en su comportamiento diario para dar a conocer las habilidades y destrezas de los candidatos. Los rasgos evaluados en el perfil de personalidad de Gordo son ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional, sociabilidad, autoestima. Y los rasgos de inventario de personalidad son la cautela, la originalidad, las relaciones personales y el vigor. La prueba de Mohs es una prueba que mide el nivel social y se adapta a la adaptabilidad de la persona de manera social y la capacidad y supervisión de una persona en situaciones de manejo de personal subordinado. Las variables evaluadas son habilidad en supervisión, capacidad de decisión de relaciones humanas, la capacidad para evaluar problemas interpersonales, la habilidad para establecer relaciones interpersonales y el sentido común y el tacto en las relaciones. La prueba IPB, que es una prueba de inventario de personalidad para vendedores, es una evaluación que ayuda a medir la personalidad del vendedor a través de preguntas que constituyen situaciones verdaderas, en las cuales el candidato deberá elegir la respuesta que le parezca más adecuada, con el objetivo de identificar cuál es su desempeño laboral. Estos inventarios suelen medir una variedad de dimensiones: la extroversión, la empatía, la habilidad para la comunicación, la orientación al logro, la resistencia al estrés. Interpretar la respuesta del IPB no solo es esencial para entender la personalidad única de cada vendedor, sino que también proporciona a las y los líderes de venta una guía valiosa para optimizar estrategias y maximizar el rendimiento comercial. La prueba SAVI, que es una prueba de valores, está enfocada en conocer los valores e intereses de una persona. Esto con el objetivo de saber cómo piensa, se relaciona y reacciona en distintas situaciones del mundo laboral. Asimismo, permite comprender posibles áreas de mejora para convertirlas en ventajas. Los valores que se miden es determinar el nivel de honradez, también qué es lo que motiva más al individuo, su mejora de la seguridad y clima laboral y la mejora en el rendimiento. La prueba de Terman es una prueba de inteligencia que mide el cociente intelectual y las capacidades cognitivas generales de una persona. Las áreas evaluadas son el razonamiento lógico, las habilidades verbales, razonamiento numérico, memoria y percepción espacial. Los resultados generan un cociente intelectual que compara el rendimiento del individuo con la media de acuerdo a su grupo de edad. La prueba de 16 factores de personalidad es una prueba que mide 16 factores de personalidad en un inventario que evalúa las distintas características de personalidad, las cuales son altamente valoradas en el ámbito laboral. Específicamente se mide el escepticismo, la privacidad, la tendencia a soñar, el apego a las reglas, autosuficiencia, dominio, inseguridad, sensibilidad, amabilidad, vivacidad, atrevimiento social, estabilidad emocional, razonamiento, tensión, apertura al cambio y disciplina y distorsión. La prueba de Wonderlic es un test que mide la capacidad lógica y razonamiento. De ese modo brinda una estimación de la inteligencia. Evalúa las habilidades del sujeto para resolver problemas, ya sean de tipo lógico, matemático y verbal. La prueba se enfoca principalmente en el nivel intelectual, ya que este es el factor primario entre los variados aspectos que conforman la capacidad intelectual. Consta de 50 preguntas, con una dificultad progresiva de más simple a más difíciles y con un tiempo de 12 minutos para resolverlas. Fue diseñada para evaluar a los candidatos para los puestos que se necesitan realizar cálculos simples y o el uso de expresión, ya sea de forma oral o escrita. Bueno, y estas son las pruebas que manejamos. Esperamos que les dé un escenario de lo que pueden utilizar y ustedes tienen que ir pues haciendo la combinación de acuerdo al puesto que están evaluando, saber cuál es la prueba que conviene más para poder identificar como hemos mencionado, inteligencia, rasgos de personalidad, comportamientos, etcétera. Les agradecemos y nos vemos en el siguiente video. Sean bienvenidos a este módulo donde hablaremos sobre la entrevista, cuáles son sus elementos y también cuáles son las competencias que debe de tener un reclutador para poderlas desempeñar de manera correcta. Soy Santiago Morales, soy Talent Acquisition Recruiter en WorldSelect y son bienvenidos a este nuevo módulo. En esta primera sección vamos a hablar acerca de los desafíos de una entrevista. La entrevista por naturaleza es el momento principal de cualquier proceso de selección. Es el momento en el cual hay un conocimiento mutuo entre la compañía y el candidato. Su objetivo principal radica en obtener de los candidatos información acerca de las competencias, su experiencia, expectativas y comportamientos que nos muestren que es la persona indicada para poder cubrir un puesto que estamos buscando. Si se adapta al puesto, también debemos de saber cuáles son las competencias requeridas y que podrán adaptarse al puesto que se está buscando. No se trata de un interrogatorio, sino más bien de un diálogo en el cual debe de haber preguntas y respuestas, tanto de parte del entrevistador como del entrevistado, que
que busquen resolver todas las inquietudes y las expectativas de ambas partes. Los beneficios que se pueden identificar se dan en ambas direcciones. Por un lado, el entrevistador ya que le permite acceder y ampliar cierta información acerca del candidato que no aparece en el currículum. Y para el candidato es un momento fundamental, ya que le permite conocer el espacio de trabajo, percibir el clima laboral que hay diariamente en la empresa y conocer a aquellas personas que serán sus jefes para luego poder, con toda esta información, tomar la decisión si ingresa a la compañía. 1.2. Descripción del puesto. Una buena descripción de puesto será crucial al momento de atraer candidatos ideales a la posición, porque nos va a facilitar información que va a ser necesaria para la búsqueda, lo cual lo va a hacer más ágil y nos va a ayudar a garantizar que los intereses profesionales de los candidatos se adecúen al puesto, además de considerar el criterio descrito en la posición a cubrir. Si aún te preguntas si es importante contar con un descriptor de puesto, la respuesta definitivamente sí. Vale toda la pena del mundo dedicarle tiempo a entender y a extraer la información del perfil para usarlo en la búsqueda. 2.1. Temas a considerar para una buena entrevista. Una preparación previa a cualquier proceso de entrevista va a ser crucial, porque esto nos va a permitir darle forma y no caer en una estructura que sea desordenada y desenfocada, la cual va a concluir en una mala presentación para el candidato. Los elementos que se deben considerar para una entrevista son: el primer paso, estudiar el puesto que vamos a cubrir; el segundo, estudiar y conocer al candidato; el tercer paso es seleccionar el tipo de entrevista que va a ser más adecuada de acuerdo al perfil que estamos buscando; y por último, el cuarto paso es generar el ambiente propicio para generar esta entrevista. 2.2. Confort en la entrevista. La entrevista, como ya lo hemos visto, es el proceso en el cual se va a generar el espacio para que dos personas o más se conozcan, preguntan, respondan e intercambien información acerca de un puesto al que se está postulando. En este entendimiento, una persona va a llegar por primera vez a un nuevo lugar de trabajo y va a ir con el ánimo de agradar y de conseguirlo. Por lo tanto, está claro que está atravesando por un periodo de nerviosismo y de ansiedad. Tomando esto en cuenta, entendemos que será muy importante generar un ambiente propicio para llevar a cabo una entrevista, donde haya una sólida presentación por parte del entrevistador, además de dar pie al candidato, de conocer un poco más de la empresa. Esto va a captar la atención de ambos y va a generar el espacio propicio para que se lleve a cabo la entrevista. Una vez que se ha generado el ambiente adecuado, es momento de explicarle al candidato cuál va a ser el proceso que va a vivir y cuáles van a ser las diferentes etapas a las cuales va a estar participando. Esto con la intención de generar una información que sea clara y precisa para el candidato y que sepa en qué etapas va a estar viviendo durante todo el proceso. De esta forma podemos obtener una participación bastante sólida por parte del candidato, porque le vamos a demandar de su tiempo, ya sea en entrevistas, en pruebas psicométricas, en referencias, en proporcionarnos información. Entonces esto es sumamente importante porque, como comento, esta comunicación clara nos va a dar solidez durante el proceso. 2.3. La importancia del cierre. Ya hemos estudiado el descriptor y el perfil de puesto, ya generamos el ambiente adecuado, hemos definido cuál va a ser el tipo de entrevista y hemos entrevistado a los candidatos. ¿Y ahora qué sigue? Para los candidatos es muy importante que durante la entrevista o posterior a esto demos el espacio para que él pueda preguntar y pueda despejar las dudas que tenga acerca del proceso de la entrevista, igual de la compañía, para lo cual hay que generarle la confianza de que pueda preguntar. Y para nosotros como entrevistadores debemos de generar el espacio para poder descargar las ideas, alinear nuestra información y preparar el informe que contenga los puntos claves de cada candidato para poderlo presentar hacia la persona o hacia el jefe o el line manager que está buscando el puesto. Por lo tanto, va a ser muy importante que le dediquemos un tiempo al cierre de la entrevista, a poder recopilar bien la información, los puntos claves, analizarla y poner la manera de resumen para que posteriormente nosotros podamos compartir la información con las demás personas interesadas en el proceso y poder transmitir cuáles son los puntos clave de cada uno de los candidatos. 3.1. Competencias básicas del entrevistador. La primera es que debe de tener la capacidad de generar confianza. La segunda, habilidades analíticas, tanto para entender el perfil de puesto, saber cuál va a ser el proceso de selección, y por último, entender la compañía y cuáles son los elementos clave de su cultura. La tercera es tener habilidades sociales, como son la simpatía, la empatía, la tolerancia y la flexibilidad. 4. Debe de tener habilidades comunicacionales, tanto de escucha como de habla. Y por último, debe de
tener habilidades de venta para poder vender y dar información clave de la compañía para que el candidato se interese en la empresa. 3.2. El arte de preguntar y de escuchar. Una pregunta poderosa es aquella que va a generar curiosidad e interés en el oyente, va a estimular la conversación y va a invitar y a compartir información de manera creativa a las respuestas correspondientes. Debemos reconocer de antemano que es importante que desde el rol de entrevistador le dediquemos tiempo para preparar las preguntas. Tenemos preguntas, por ejemplo, basadas en hechos, con el objetivo de aclarar información que figura en el CV. También tenemos preguntas situacionales o hipotéticas, como por ejemplo, ¿qué harías si vieras un compañero no haciendo su trabajo? Son aquellas que le van a permitir al candidato ponerse en rol. Y por último, tenemos aquellas preguntas que van a vincular estrés, que van a ser aquellas que van a poner al candidato de manera intencional en una situación estresante con el objetivo de entender cómo reaccionará. No se trata solamente de preguntar, sino también de escuchar. Oír no es escuchar. Debemos prestar mucha atención de forma activa, mostrando interés y manteniendo contacto visual, elaborando expresiones que denoten nuestra comprensión. Tenemos 2 oídos y una boca, para lo cual tendremos que escuchar el doble de lo que hablamos. Escuchar activamente es una de las habilidades esenciales de un entrevistador. Debemos de asegurarnos de entender las respuestas que nos va a dar el candidato, sonreír, pero sobre todo ser nosotros mismos. Además, no debemos olvidar que la entrevista es una conversación que hay entre 2 personas, por lo cual se debe de entender que no es un interrogatorio de manera unilateral. Hay que preguntar y escuchar. Estos 2 verbos conjugados van a generar una gran entrevista que va a motivar al candidato a darnos más y mejor información. Por lo tanto, no debemos de perder este momento. 3.3. Crear una buena experiencia para el candidato. Una vez analizados los perfiles, es fundamental la comunicación con los candidatos y hacer que este potencial talento se transforme en un potencial candidato que nos permita conocerlo con mayor profundidad, conversar e interactuar. Esto debe de ser rápido y con una clara explicación de hacia dónde va el proceso y la etapa en la cual nos encontramos. Armar bien la entrevista, elegir las preguntas justas para obtener la información necesaria, buscar la comodidad del candidato en cuanto al lugar de la conversación y a su tono, además de escuchar más que hablar y responder a las interrogantes del candidato. Esto va a generar confianza y seguridad. Si el candidato logra identificar esta experiencia como buena, hemos ganado confianza, ganado un referido, ganado posicionamiento de nuestra marca y hasta hemos ganado contar con un candidato comprometido dentro de la organización. 4.2. La decisión es del candidato. Anteriormente, las empresas eran quienes tomaban la decisión final respecto a quién se iba a incorporar a una empresa, pero hoy ya no es así. El candidato también elige y es por eso que es muy importante hacer una muy buena venta de la empresa y de la posición, mostrarles aquellas ventajas y desventajas que pueden encontrar al incluirse dentro de la compañía y todos aquellos temas que se consideren relevantes y transparentes para brindarles la posibilidad de elegir. El poder tomar decisiones es muy fuerte y está muy bien valorado. Es por eso que es muy importante que entendamos que por más que consideremos que tenemos un candidato que es ideal y que además tenemos la mejor propuesta, al final el candidato es quien va a tomar la decisión final de poderse incorporar a nuestra empresa. 4.3. Comunicación sólida y transparente. Es una primera instancia en la cual el reclutador juega un papel fundamental durante este proceso. El rol que implica generar un clima cálido y cordial, generar esa comodidad que le permita al candidato explayarse y a estar tranquilo, que lo lleve a resolver situaciones y a responder nuestras respuestas de manera auténtica. Si luego de este encuentro se da una segunda instancia, esta seguramente será mucho más profunda en su contenido y la persona debe de sentirse aún más confiada, con cierto conocimiento de la empresa y de la cultura organizacional. Como vemos, la comunicación es fundamental para sentar las bases de una buena relación entre ambas partes. Por eso consideramos que es muy importante que la comunicación se genere durante todo el proceso, desde el reclutamiento y la selección, del momento de la entrevista y posterior. La comunicación, para que sea efectiva, debe de contar con las siguientes instancias: escucha activa, desarrollo de la empatía, lectura del lenguaje y de la comunicación no verbal, respeto y credibilidad. Contar con una buena comunicación antes, durante y posterior de la entrevista va a generar un vínculo de confianza entre el candidato y la empresa.